Lado. Y ahí estamos. Y pues bueno, vamos a iniciar con el live del día de hoy. Les doy la bienvenida a este espacio. Ya me conocen, yo soy Juan Alanís de Aldea Consultora y hoy tenemos un tema muy especial, muy particular que queremos, pues evidentemente, compartir con ustedes. Y pues vamos a estar en este espacio generando esta bonita charla del día de hoy, que tiene que ver con hablar del miedo, hablar acerca del miedo, de los mecanismos que existen, esa emoción que todos conocemos y que, como dice José Antonio Marina en su texto, en su libro Anatomía del Miedo, nace en nosotros y nos acompaña siempre. Ajá. Es una emoción, es un sentimiento que va a estar ahí presente eh, durante toda nuestra vida. El miedo puede protegernos, pero también puede manipularnos. Por eso necesitamos el pensamiento crítico para transformar ese miedo en una fuerza de cuidado y no en un obstáculo. Esa es la idea de el día de hoy. Y pues bueno, pensemos qué fue lo último que nos dio miedo. ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué hicimos? Y vamos a empezar también a considerar eh, qué es el miedo. Lo vamos a empezar a ver desde diferentes perspectivas, desde diferentes panorámicas. Y pues bueno, el miedo es una reacción adaptativa, nos prepara para huir o bien para defendernos. Esta reacción, a ver qué está pasando aquí. A ver ahora, me dicen que en YouTube no se escucha, voy a intentar que se escuche en este momento. Y bueno, vamos ahí de nuevo. Gracias por los comentarios de que nos escucha en YouTube. Y bueno, vamos de nuevo, el miedo es una reacción adaptativa, nos prepara para huir o bien para defendernos, pero también puede volverse algo patológico, algo que nos paraliza completamente o nos hace ver amenazas donde no existen las amenazas, donde no las hay. Entonces, podemos tener bien miedos normales, todo el mundo puede tener un miedo que, pues, que nos protege de peligros reales que están, eh, pues, ahí, con nosotros, acompañándonos. Puede haber miedos patológicos también, ansiedades constantes, esos pensamientos rumiantes, fobias, inseguridades que vamos alimentando por muchos años. Uh-huh. Y puede haber también miedos sociales que pueden derivar o pueden surgir de la política, de algunas religiones, de una forma cultural, que pueden ser usados para manipularlos, para
pues que no reaccionemos adecuadamente. Entonces, pues esos miedos también, que son sociales, son los que nos pueden paralizar mucho, mucho durante nuestra vida. Vamos a bajar un poquito esto, ok. Y pues bueno, ¿cómo podemos reconocer que existen estos miedos? Primeramente, reconocer que sentir miedo antes de hablar en público, por ejemplo, puede ser algo muy normal. No todas las personas les gusta hablar en público, pero dejar que nos paralice, eh, que no podamos movernos, que quedemos en un estado casi catatónico, eso puede impedir que, que hagamos cosas, que podamos crecer. Entonces, pensemos en eso, pensemos en si nuestros miedos nos protegen o los miedos que tenemos nos están limitando. Así tal cual lo estoy considerando. Eh, los miedos nos pueden proteger, pero también pueden limitarnos, nos pueden dejar completamente fuera de muchas cosas que queramos hacer. Y bueno, el miedo, por supuesto, se manifiesta en diferentes niveles. Vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel biológico, los miedos, pueden ser, podemos encontrar y podemos sentirlo con cambios físicos como latidos más acelerados, como una tensión muscular. Vamos a sentirlo o podemos distinguirlo en ese momento y sabemos que es miedo. Por otro lado, también el miedo puede manifestarse o podemos encontrarlo en un nivel psicológico, con pensamientos de amenaza, con inseguridad, con anticipación negativa. Ajá, no es sentido arácnido. Estamos con miedos, estamos ahí pensando en, en situaciones, en escenarios posibles, pero siempre de una forma negativa, siempre de una forma en la cual pues nos va a afectar, y nos va a paralizar de nuevo. Y como ya lo había también mencionado, el miedo puede manifestarse en una cuestión social, en discursos que usan el miedo para controlarnos, como el miedo al otro, a la persona diferente, a la persona que no es de este lugar, o a un futuro incierto, o un futuro que a veces pretenden o se pretende que sea el peor de los escenarios posibles. Entonces, ese miedo también es inculcado, ese miedo también nos va paralizando y nos va llevando de la manita, pues, a no accionar, a no hacer nada. Como lo había también dicho y lo sigo diciendo, el miedo o bien puede paralizarnos o bien puede hacernos avanzar. Nos puede hacer pensar otra forma de resolver. Entonces pensémoslo así, el miedo puede ser un motor de creatividad si lo enfrentamos con inteligencia, con pensamiento crítico. Puede ser un motor de creatividad. Entonces pensemos cómo podemos ser creativos con los miedos que tenemos, cómo podemos ser creativas con esos miedos que están ahí, que nos van a acompañar toda nuestra vida. Y entonces pregúntense y reflexionemos en esto. ¿Ustedes alguna vez han transformado eh, un miedo en una oportunidad? Si es así, ya estamos en un paso
eh, bastante adelantado para que el miedo no nos controle, no nos domine, sino que el miedo sea ese motor para enfrentarnos a la incertidumbre, pero con creatividad, no desde un aspecto negativo, no de una anticipación negativa o ansiosa. Recuerden también, un paréntesis en este momento, recuerden seguirnos en todas nuestras redes, pueden encontrarnos en prácticamente todos los lugares existentes. Compartan este video, compartan con sus amistades, denle like y pues les agradecemos mucho estar aquí este maravilloso 2026. Y bueno, continuamos. En un momento me dedicaré a la cuestión de los saludos. Ya saben que a mí me encanta estar saludando a quienes nos están siguiendo, a quienes están por aquí. Pongan su mensajito para que les salude. También acuérdense de poner sus preguntas, sus dudas, todo aquello que les vaya surgiendo en este momento. Pueden irlo escribiendo conforme al tema que estamos viendo el día de hoy, que es la anatomía del miedo y el pensamiento crítico. Y bueno, precisamente con el papel del pensamiento crítico, es un tema bastante grande, es un tema en el cual me especializo por ya pues, varios años, desde que empecé maestría en 2016, he estado con pensamiento crítico. Yo no pongo la foto de hace 10 años, no tengo muchas, pero ya después iremos buscando a ver si tengo alguna. Todavía no me uno a ese trend. Pero bueno, el pensamiento crítico es la herramienta que nos permite analizar si un miedo es real o manipulado. Nos va a ayudar a desmenuzar lo que nos están diciendo, cómo nos lo están diciendo y si efectivamente ese miedo tiene una razón social o tiene una razón biológica o de alguna forma pues tiene que ver con querer manipular a las personas. ¿Cómo podemos de manera muy práctica develar estos miedos? Primero vamos a cuestionar la fuente. Recuerden que también aquí en la aldea siempre estamos buscando fuentes, buscando que sea información fidedigna y que evidentemente podamos corroborar que existe. Entonces vamos a preguntarnos cuál es la fuente, de dónde viene este miedo, o de dónde viene esta información que me están dando. ¿Es una información verificable o están tratando de generarme un tipo de miedo? Entonces preguntémonos eso, ¿de dónde viene este miedo? Segundo, vamos a evaluar la evidencia. ¿Qué datos respaldan este miedo? Pensémoslo en la cuestión social. Cuando quieren meternos miedos acerca de inflaciones o oposiciones, desde siempre, todas las oposiciones van a buscar generar miedo con el partido o quien esté en el poder en ese momento, independientemente de por quién hayamos votado e independientemente de quién esté en el poder, insisto, siempre las contrapartes van a buscar generar este miedo a la incertidumbre. Entonces, busquemos todos los datos posibles que puedan respaldar ese miedo o que lo puedan tirar. Ya vamos con esas dos partes. ¿De dónde viene el miedo? ¿Hay datos que respalden eso? Tercer punto también es buscar alternativas. ¿Qué otras interpretaciones existen de estos temas? ¿Qué otras interpretaciones tenemos de esto que están diciendo algunas personas? Algunos son expertos, otros no lo son. Aquí en la aldea yo no me considero un experto en política, por eso jamás hablo de políticas, jamás hablo de estados, jamás hablo de otros países, porque yo no soy un experto, yo no tengo esa experiencia para hablar de esos temas. Lo que sí puedo hacer es hablar de paz, hablar de construcción y hablar de construcción de paz y de pensamiento crítico. Eso sí puedo hacerlo y eso me sale muy bien. No hablar de política. Entonces, ahí sí les vengo fallando, no es lo mío, pero pueden buscar interpretaciones, pueden buscar otras opiniones que puedan inclusive estar contrapuestas, que puedan ser de un lado o de otro para tener una visión mucho más grande, para no quedarnos con una sola idea, para no casarnos con una sola propuesta,
podemos diversificar lo que escuchamos, lo que vemos, y precisamente abrimos nuestro propio panorama. Y finalmente, algo que nos ayuda bastante también para generar un pensamiento crítico y para analizar si un miedo es real o es manipulado, es decidir con autonomía, es decir, no dejar que el miedo decida por cada una y cada uno de nosotros. Cuando dejamos que el miedo nos desborde, podemos empezar a compartir fake news que no estén verificadas, podemos empezar rumores, podemos empezar chismes. Entonces, esa autonomía debe de estar primero. Esa reflexión y ese sentido de que sea correcto debe ser lo primero que debemos hacer. No generar chismes, no generar pánico. Aunque hay muchas personas por aquí en internet, en muchas redes, que les gusta generar estados de pánico y alertar a personas sobre cosas que no están pasando realmente. O al contrario, minimizan cosas que son bastante serias. Entonces, por eso mismo, tenemos que ir viendo. Un ejemplo práctico de esto es cuando un noticiero exagera una amenaza, la hace muy grande o la minimiza a algo muy banal. Eso es una forma de manipular, es una forma de generar miedo. El pensamiento crítico nos ayuda a distinguir entre información y manipulación, otra vez. Entonces, empiecen su propio ejercicio de reflexión. ¿Qué miedo social reconocen en este momento que se alimenta o que alimenta estos discursos que mueven realidades, que hacen que la realidad se vea diferente? Entonces, ustedes han visto, han escuchado últimamente que esta realidad se mueve diferente, que hay miedos que se están implantando o son miedos reales. Eso lo dejo mucho a su criterio. Insisto, yo no soy un experto en política, ni pretendo serlo, y posiblemente nunca lo seré. Entonces, creen su propio criterio para poder reflexionar si estas situaciones que están precisamente en la actualidad, en este 17 de enero de 2026, generándose a través del planeta o en el planeta en general. Y bueno, les agradecemos mucho otra vez, una pequeña pausa, a todos y cada uno de nuestros seguidores y seguidoras, a quienes están y quienes han estado presentes desde el año pasado. Este año vamos a seguir con estas charlas, con estas bonitas charlas que ustedes ya conocen y les han estado gustando. Estamos completamente con el corazón dispuesto para continuar y con mucho agradecimiento para cada persona que ha estado ahí. Y en estos saludos, mando saludos a Ale, a los Belly Boys. Un saludo, muchachos. Gracias por la camisa. La próxima voy a usar una de las que tengo. Están geniales su drop y felicidades por haberlas terminado. Un gran saludo a Gaby y a Nancy también. Muchísimas gracias por estarnos siguiendo, por estar aquí. Y recuerden dejar sus comentarios, dejar sus saludos, dejar alguna pregunta, alguna reflexión que ustedes tengan acerca de este tema que estamos viendo, anatomía de miedo y pensamiento crítico. Ayúdenos mucho a compartir, por favor. También es muy, muy importante para el equipo de la aldea. Y bueno, vamos a continuar con estos temas y como siempre les estaré dejando en este momento las estrategias prácticas para convivir con el miedo. Estos miedos, como ya lo había dicho en un principio, pueden ser de una forma biológica, de una forma psicológica, o pueden presentarse de forma biológica, psicológica o social. Entonces, funciona para todas ellas, para todas estas formas, para todas estas manifestaciones y niveles de miedo. Evidentemente, cuando ya se transforma en algo un poco más paralizante, recuerden eso, busquen ayuda profesional, busquemos ayuda profesional,
con personas certificadas y calificadas. Siempre lo vamos a recordar y siempre lo voy a repetir. Bueno, ¿qué estrategias tenemos? Primero, la más importante, la más básica, nombrar el miedo. Ponerle palabras lo hace más manejable. Tengo miedo a. Esto me da miedo, esto me aterra. Si nosotros podemos empezar a nombrar, empezamos a encontrar palabras que describan ese miedo, que describan cómo lo estoy sintiendo, inclusive. Y vamos conectando la parte racional, es decir, la parte que piensa las palabras, con la parte de sentir ese miedo. Eso es lo primero. Segundo, tratar de regular nuestro cuerpo. Es decir, vamos a bajar la intensidad física que ya había mencionado también en la parte biológica, esta tensión muscular que empezamos a sentir en el miedo, los cambios físicos como el sudor frío, latidos acelerados, que a veces también por eso los confundimos con ataques de pánico. O los ataques de pánico los sentimos como un miedo muy intenso. Entonces, quienes tenemos ataques de pánico, a veces podemos confundirlo con miedo, o el miedo se confunde con estos ataques de pánico que a veces tenemos, porque vienen desde la parte, desde la parte psicológica, donde hay pensamientos de amenaza, pensamientos de inseguridad y anticipaciones negativas, pensamientos rumiantes, que nos hacen pues, tener manifestaciones físicas de esta índole, ¿no? Entonces, lo segundo más bien, en estas estrategias es regular la respiración, regular nuestro cuerpo para que podamos bajar la intensidad. Tercero, dialogar. Dialogar es compartir este miedo, estos miedos, estas sensaciones con alguien que sea de nuestra confianza. También al verbalizar, vamos manejando estos miedos. Podemos compartirlos. Evidentemente, ¿por qué digo con alguien de confianza? Porque hay muchas personas que cuando les manifestamos un miedo, se sienten especialistas en fobias y nos confrontan con aquello que tememos. Y sobre todo, pues, la mayoría de quienes hacen eso son hombres. Si le dicen que tiene miedo a las arañas, empieza a traer juguetes de araña, a colgar arañas, a hacer un montón de cosas. Entonces, si no somos expertos en manejo de fobias, en manejo de ansiedades o de una ansiedad que se ha transformado en una fobia, no, por favor, no pongan a la persona en el predicamento de enfrentarse a su miedo. Porque más que ayudar, pueden estar perjudicándole bastante, bastante. Entonces, por favor, no lo hagan. Dialoguen, insisto, compartan ese miedo con alguien de confianza. Cuarta estrategia, vamos a informarnos. Vamos a usar este pensamiento crítico para evaluar el nivel de amenaza. Evidentemente, cuando tenemos fobias, la parte racional, la parte de este pensamiento crítico, pues no está tan presente porque evidentemente le damos prioridad a sobrevivir a aquello que nos da miedo, que nos aterra. Entonces, digamos que hay que ir con especialistas otra vez, pero mientras no tengamos estas fobias, mientras no sea muy intenso este miedo, podemos evaluar la amenaza y qué tan real y qué tan cercana es, para tranquilizarnos un poco y también, de nuevo, evitando la anticipación negativa. Estamos con pensamientos anticipatorios, pero también pueden ser de manera positiva, para que no caigamos en pensamientos rumiantes. Y finalmente, transformar, convertir el miedo en acción creativa o en acción preventiva. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, recién, hace un par de días, acaba de sonar la alerta sísmica que nos advierte a los habitantes de esta ciudad, pues que viene un sismo, ¿no? A veces no tenemos el dato de qué tan intenso es, y pues
estamos alertados un par de segundos antes para poder desalojar si nos es posible y si no, buscar una zona de resguardo. Entonces, podemos tener bastante miedo, puede generarse mucho miedo en una situación como esta, de una alerta. Ajá. Pero podemos transformar o podemos prevenir que cuando suene esta alerta, tener cosas preparadas, por ejemplo. Uh-huh. Fue poco después de la medianoche, casi a la 1 de la mañana, este sismo y esta alerta que sonó. Entonces, pues mucha gente ya estaba dormida, otros estábamos en pijamas, no sabemos cuándo puede llegar, inclusive puede llegar en este momento, así que si me ven corriendo, es porque estaba temblando. Pero lo importante es que el miedo que podamos sentir ante una situación de esta índole de naturaleza geológica, podamos prevenirlo, por ejemplo, teniendo una mochila de emergencia, teniendo suéteres preparados en la entrada, teniendo zapatos de acceso rápido, unas sandalias, no lo sé, unas pantuflas, tener nuestras batas, tener suéteres en la entrada, en un perchero, por ejemplo, y eso nos puede generar una certidumbre mayor y estamos previniendo. Entonces, el miedo nos ayuda a prevenir también. Uh-huh. Inclusive les digo, yo en casa tenemos la mochila, que tiene atunes, que tiene galletas, que tiene equipo médico básico y algunas gasas, eh, ropa de cambio, porque, pues bueno, ya nos ha tocado un par de sismos en la Ciudad de México desde el 86 y 2017 y 2019, que fueron bastante intensos. Entonces, sí hay miedo, por supuesto, que eso pase, pero también ya tenemos la cultura de prevenir. Entonces, vean que el miedo sí nos sirve para prevenir, nos sirve para ponerlo en otro nivel y poder transformar. Uh-huh. Entonces, de nuevo, voy a repetir de manera muy pronta y expedita las estrategias prácticas para convivir con el miedo y transformarlo. Número 1, nombrar el miedo. Número 2, respirar y regular nuestro cuerpo. Número 3, dialogar con alguien de confianza. Número 4, informarnos y evaluar la amenaza. Y finalmente, transformar, convertir el miedo en acción creativa y preventiva. Entonces, ¿qué estrategia te ayudaría más a enfrentar tus miedos cotidianos? Pero pensando. Y bueno, muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Ya estamos un poquito cerca de los finales. Y pues solamente me gustaría agregar algunas cosas más, algunos puntos más. Esto del sismo pues, es muy importante para la Ciudad de México, que nos hemos enfrentado a estas catástrofes geológicas. Pero también pensémoslo en la sociedad, en lo que está pasando ahora. No voy a entrar en detalles, pero pues, cada quien puede discernir aquellos fenómenos que pueden darles miedo, ajá, aquellos fenómenos que pueden ser estresantes, aquellos fenómenos sociales que pues pueden llevarnos a generar incertidumbres. Entonces, siempre podemos transformar, podemos generar cambios. Inclusive personas que convierten el miedo a fracasar en motivación para prepararse mejor. Ajá. Pensemos en deportistas, ajá, que ante el miedo, que enfrentan el miedo y lo superan. Y tenemos historias eh, de muchos personajes de los deportes que han enfrentado el miedo, que se han preparado, que se han motivado y han mejorado para sí. Tenemos comunidades también que enfrentan discursos eh, con diálogos contra otros. Ajá. Tenemos estas comunidades que
A veces tienen que cerrarse herméticamente para después, a través del diálogo y la educación, mejorar sus situaciones. Estas luchas sociales que se han enfrentado a discriminaciones, a lenguajes de... y a través del diálogo y la educación han sabido buscar sus propios derechos civiles. Entonces, las comunidades también pueden enfrentarse al terror eh, del fascismo, al terror del control absoluto, del autoritarismo, pero esto siempre en comunidad. La comunidad generalmente unida, con diálogo, puede y se enfrenta al fascismo. Y también, pensando en ejemplos que puedan inspirarnos, hay líderes que reconocen el miedo colectivo y lo transforman en proyectos de esperanza. Y también, para no entrar en muchos detalles, pero hemos tenido grandes figuras a lo largo de la historia. Uno de los que más me vienen ahorita a la memoria, igual ustedes escríbanme en los comentarios si les viene a la memoria algún personaje, algún líder o lideresa que haya transformado el miedo en proyectos de esperanza. Por favor, escríbanlo. Yo estoy pensando en Martin Luther King, estoy pensando en Gandhi, por ejemplo, que transformaron el miedo y transformaron esas represiones contra sus comunidades en proyectos de esperanza y en proyectos de, de cambios sociales y civiles, de derechos civiles. Entonces, si ustedes tienen más ejemplos, por favor, escríbanlos, pónganlos en los comentarios y los compartimos. Entonces, les invito mucho que pensemos también en ese ejemplo cercano que a ti te inspira a enfrentar el miedo. Puede ser una persona, puede ser un momento, puede ser una frase, que nos inspire, que nos motive a transformar ese miedo. Como lo dije, el miedo siempre va a estar ahí. Somos humanos y lo vamos a sentir. En una escala mayor o menor, pero lo vamos a sentir. Es más, si ustedes en esta noche les dicen tenemos que hablar, van a sentir el verdadero terror como ser. Entonces, siempre está presente el miedo. Y no sabemos cuándo puede llegar una situación de miedo. Lo que sí podemos hacer es prepararnos con el pensamiento crítico, insisto, desde lo biológico, lo psicológico y lo social. Podemos ir poco a poco asentando precedentes, podemos ir enfrentándonos con inteligencia a estas eventualidades que pueden llegar a acontecer. Y de nuevo, sin hacerlo con pensamientos negativos, sin hacerlo con anticipación negativa, más bien, sino con estos pensamientos anticipatorios preventivos, no obsesivos. Y vamos a ver si tenemos por aquí algún comentario. De Eva Hernández, que ya está siempre presente aquí con nosotros. Muchas gracias por andar por aquí. Lo bueno es que ya escuchó. Tenemos ahí algún temilla con el audio, pero ya quedó solucionado. Vamos por este lado. Ajá. Ok. Acá no tenemos nada. Y bueno, es la primera charla del año. Les agradecemos mucho estar por aquí. Ahí pueden, en Facebook, podemos encontrar, pueden ver cómo conectarse. Ahí estamos dispuestos a escucharles también. Nos pregunta la comunidad que tenemos acá, ¿cómo sé
que el miedo ya no me sirve? Pregunta muy interesante. ¿Cómo sé que el miedo ya no me sirve? Cuando nos paraliza. En general, cuando nos paraliza, cuando ya no puedo vivir, cuando no puedo vivir, digamos, de manera normal, entre comillas, o no puedo generar, no puedo generar mis propios días sin ese miedo, entonces ya me está paralizando, ya está convirtiéndose en un problema bastante serio, ajá, porque empiezan estos pensamientos rumiantes, empieza esta inseguridad, pensamientos de amenaza constantes. Ya no solamente tiene que ver con amenazas reales, amenazas que estén ahí. Por ejemplo, podría yo tener algún miedo a los perros y cuando salgo de mi casa tengo que enfrentarme a que hay perros en la calle. Uh-huh. Entonces, ese pensamiento pues puede ir creciendo, creciendo, creciendo y se va a convertir en un problema, en una fobia. Ajá. Entonces, eh, que al final puede hacer que ya no quiera salir, que tenga que salir con alguien más o que tenga que buscar rutas muy alternas para no encontrarme con ningún canino. Ajá. Y entonces eso ya no me está permitiendo generar mi cotidianidad como solía hacerlo. Y ahí, pues ya me estoy enfrentando con que el miedo ya es un gran problema. Ajá. El miedo, eh, pues sí, el miedo ya no me sirve, ya no me está generando esta, este crecimiento, digámoslo así, eh, ya no está siendo positivo para mí y precisamente tenemos que dar otro paso, ajá, para que ya no nos paralice, para que ya no esté ahí interfiriendo con mi cotidianidad. Ese creo que sería como la forma en la cual el miedo ya no me sirve, ya no es motor, ya no me apoya para, para hacer algo, ¿no? Nos comenta también aquí la comunidad. Recuerden que si ustedes quieren también que su comentario sea anónimo, así como la comunidad, pueden mandarlo de manera directa, mensaje directo, y lo vamos a leer con mucho gusto. Nos dice aquí la comunidad, después de la nueva alarma sismológica en casa, no puedo dormir y tengo pesadillas. ¿Es normal? Bueno, regresemos a la cuestión de la normalidad. No hay una normalidad como tal, pero te está afectando. Está afectando tu cotidianidad, es decir, no te está permitiendo dormir. En tus palabras, normal, no es tan normal no dormir, pero sí es natural sentir miedo y angustia después de que suene la alerta. Ajá. Inclusive yo en esta transmisión estoy como muy pendiente de si suena o no suena. De hecho, en algún momento me he detenido y he volteado así como, ajá, es como una especie de estrés postraumático. No lo voy a decir como realmente que sea un estrés postraumático, pero tenemos un reflejo, digámoslo así, que nos hace tratar de ponernos a salvo. Ajá, eso es el miedo. Y, por supuesto, estamos y hemos aprendido que cuando suena la alarma debemos tener miedo, ¿no? Porque pues ya hemos vivido situaciones bastante complejas con los sismos. Eh, ¿Es normal sentir ese miedo? Sí, es normal. Inclusive, pues quienes han vivido el sismo del 86, el del 17 o el del 19 aquí en la Ciudad de México, eh, a veces tenemos problemas para dormir todavía cuando suenan las alertas, las alarmas sismológicas. Y, insisto, puede ser una cuestión un poco más de ansiedad, ajá, que nos genera ansiedad que vuelva a sonar. Ajá. Eh, Todavía no se convierte en un miedo patológico, no patologicemos, es un miedo que viene por la ansiedad de que suene, es miedo anticipatorio, por supuesto, y una forma de que podamos un poco manejarlo y trabajarlo es empezar a enfrentarlo, ¿saben? Ajá. Tal vez
Y regresemos a este punto, ¿no? ¿Para qué el pensamiento crítico? ¿De dónde viene tu miedo? ¿Viene de la alerta o viene de una situación de sismo? Ya cuando develemos eso, podemos considerar qué camino vamos a tomar. Ajá. Vamos a evaluar la evidencia. ¿Qué datos respaldan este miedo? Cada cuándo suena la alerta. Ajá. No vamos a saber cuándo va a sonar. Esa es una realidad. Podemos vivir con la incertidumbre o podemos también naturalizar la existencia de esta alarma, de este sonido que nos altera, porque pues sí, la verdad es que se altera bastante. Por ahí hay un video que explica justamente que esta nueva alerta que está sonando tiene una frecuencia muy similar a los gritos de terror humano. Entonces, por supuesto que nos vamos a aterrar y nos va a dar miedo. El sonido mismo, ya ni siquiera pensemos en la situación de si hay sismo o no. Entonces, ¿qué evidencias hay? Pues sí, la alerta está diseñada para alertarnos, pero también para aterrarnos, para que nos dé miedo, salir corriendo. ¿Ah? Entonces también por eso les digo, vamos naturalizando un poquito cómo suena. ¿Y cómo lo naturalizamos? Podemos escuchar, si tenemos la sensación de que está sonando, de que va a sonar en cualquier momento, yo le recomendaría un poco que busquen en YouTube el sonido de la alerta, para que lo escuchen otra vez. Pero vamos con las estrategias prácticas. ¿Me da miedo la alarma? Sí. Cuando la escucho, tengo reacciones fisiológicas, tengo reacciones en el cuerpo, me da estrés, sube el cortisol y sube rapidísimo la adrenalina. ¿Para qué? Para salir corriendo. Entonces lo que vamos a hacer, lo que podemos empezar a hacer es respirar y regular lo que siente el cuerpo al escuchar, al tener esa reacción de escuchar la alarma, sin acostumbrarnos tanto como para decir, ah, sí, está la alarma, ¿no? Sino como este sentido de que el miedo sea motor y no que sea ancla, que no me frene. Esa es una estrategia que te puedo compartir para sensibilizarnos o desensibilizarnos, si quieres, para acostumbrarnos a la alerta, pero con el sentido de la urgencia y no de parálisis, sino de motor. ¿De acuerdo? Y de nada, muchas gracias por la pregunta, el comentario. Creo que mucha gente le ha pasado y nos ha pasado que ese miedo pues es muy recurrente. Yo sí he aplicado la de poner la alerta porque siento que está sonando. Ajá, siento que está ahí en cualquier momento bombardeando. Ajá. Y así se siente el miedo, así se siente el miedo cuando tenemos un estrés postraumático o cuando ya estamos muy acostumbrados a que algo pasa, como estas alertas, y nos acostumbramos y se convierte en una reacción. Ajá. Es una conducta reforzada. Más que estrés postraumático, creo que es una reacción ante un estímulo. Y bueno, tenemos aquí otros comentarios. Nos dicen, me considero una persona con muchos miedos y me han ayudado el entender que la mayoría son irracionales. Algunos sí son irracionales, otros vienen de una forma primitiva de sobrevivir. El miedo a la noche, por ejemplo, es muy normal, muy natural sentirlo, porque pues no se ve mucho y pues puede haber amenazas o nuestro cerebro primitivo lo interpreta como amenazas, pueden existir amenazas en la oscuridad. Digo, ahorita ya no hay tanta oscuridad, ya la luz blanca nos ha, salud, salud, la luz blanca nos ha hecho tener un segundo día, nos altera bastante la luz incandescente blanca, pero bueno, gracias por compartirnos. Dice, me funciona al enfrentarlos con una acción con mayor raciocinio. Precisamente para eso es el pensamiento crítico, para eso es evaluar la amenaza, ver de dónde viene ese miedo y no dejar que el miedo decida por ustedes, ajá, por nosotros, por nosotros. Por eso lo nombramos, por eso nos informamos, dialogamos y buscamos transformarlo. El miedo puede transformarse. Al final, ¿qué creen? El miedo es una emoción y las emociones las podemos manejar, podemos aprender
y podemos saber o podemos tratar de entender qué nos quieren decir esas emociones en ese momento o posterior. Podemos darle ese ejercicio de pensarlas, obviamente no cuando las sentimos, sino posterior. ¿Qué me quiso decir este miedo en este momento? Ajá. Y pues bueno, nos dice muchas gracias. Siempre nos dejas paso a la reflexión. Qué bueno que se quedan con reflexiones. A mí me agrada mucho que sea un espacio de reflexión. Como les hemos comentado, a veces nos mandan mensajes directos en la semana para preguntarnos, para comentarnos. Les agradecemos mucho, muchísimo, verdaderamente, que nos estén compartiendo, que nos estén mandando mensajitos y pues con el gusto de siempre estar aquí con nuestra bonita comunidad de la aldea consultora. Y pues bueno, creo que si no tenemos algún otro comentario, voy a ir cerrando esta primer charla del año, que es muy importante por todo lo que también he platicado, estas situaciones políticas, sociales, mundiales, y hablando de mundiales, pues este año es el año del mundial. Entonces puede haber muchas incertidumbres, puede haber muchos miedos, pero pensémoslo, y con esto voy a cerrar. El miedo es parte de nuestra anatomía emocional. Ajá. Es parte de lo que somos, pero no tiene que dominarnos. ¿Ah? Podemos aprender a convivir con el miedo y usar el pensamiento crítico para que no se convierta en manipulación, para que no nos manipulen a través del miedo, para que el miedo no sea el motor absoluto. No actuar por miedo, sino aprender del miedo para accionar. Y hoy, justamente, les invito, como cada vez que nos vemos, como cada semana, a estas pequeñas acciones que nos pueden cambiar la forma de ver, la forma de estar. Nombra un miedo, cuestiona una noticia que te genere temor o comparte tu inquietud con alguien de confianza. Suena muy simple, como siempre les digo, suena muy simple, pero no lo es. Ajá. Tiene sus razones de ser, tiene su razón, tiene su potencia, el nombrar el miedo, el cuestionar una noticia que genere temor o el compartir mi inquietud con alguien en quien pueda confiar. Créanme que gracias a eso vamos a transformar el miedo, comprenderemos su anatomía y transformaremos lo que está pasando, transformaremos el miedo en una acción creativa o en una acción preventiva. Pues bueno, muchísimas gracias. Nos comenta el último comentario. Feliz año por esta primera charla. Muchas gracias. Y felicidades, nos dicen por acá. Pues muchas gracias. Pues ya sé que es 17 de enero, pero feliz año. Espero que sea un año excelente para cada una y cada uno de ustedes que nos sigue. No me queda más que agradecerles. Y recuerden, nos vamos a ver cada sábado a esta misma hora, 8:30 de la noche. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias por seguirnos. Compártanos, comenten. Y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.